Ok, muchas gracias. Hemos visto una parte del pasado, aunque las reflexiones han ido desde los años 80 hasta siglo XXI. Y ahora tenemos una segunda mesa que hemos planteado a ILA hoy, y tenemos con nosotros a Eduardo Rey, de la Universidad de Santiago de Compostela, Tiziana Bertaccini, de la Universidad de Torino, Domingo Lilón, de la Universidad de Pécs, y Lorín Blecha, creo que también está conectado. Yo no lo veo, pero creo que está conectado también ya, de la Universidad de Salzburgo. La dinámica es la misma que hemos anunciado en la primera mesa, y es intervenciones 4 o 5 minutos para que fueran ágiles de vuestros planteamientos que queráis emitir. Haremos 2 turnos, después abriremos un turno de intervenciones, palabra a aquellos que estén presentes, y haremos una conclusión. Si os parece, por esta misma orden, adelante, Eduardo Rey. Quiero agradecer a los 4 intervinientes, ponentes, también que hayan aceptado esta invitación. Adelante, Eduardo, es un gusto por lo menos verte a la distancia. Bueno, muchas gracias, Manuel. Buena tarde, buen día a quien nos escucha o quien hablamos desde América. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto también recordar y haber escuchado todo lo que escuchaba, y volver a recordar efectivamente aquellos días en Castellón, donde todos éramos 20 años más jóvenes, y un congreso fantástico. No, en mi caso no era el primero internacional, pero sí fue el primero de verdad que me impactó por muchos motivos, por la celebración, por el foro, por la mesa. En aquel caso yo no lo sabía, pero había compartido mesa, supongo que con Mónica, aunque no nos conocíamos, porque yo participaba en la mesa de Adam Manderley y Dolores Ferrero, y me imagino que Mónica también estaba allí. Lo que pasa es que aún no nos conocíamos y no lo recuerdo. Pero aquel magnífico congreso, y especialmente aquel concierto tan bonito en el Ágora, que fue una mezcla de música e historia que a mí me había parecido fascinante. Gracias por dar tu invitación, Manuel, y por llevarnos o traernos de vuelta a todas aquellas cosas buenas desde hace 20 años. Bueno, hablo en mi nombre y en el nombre también del presidente de AILA, en mi caso como secretario general actual. Un grandísimo honor suceder, aunque con algunos periodos de diferencia, a María Rosaria. Eso es, bueno, creo que pocas cosas me podían hacer sentirme tan orgulloso como decir que sigo una trayectoria iniciada por ella, aunque obviamente con tantas distancias, por lo mucho que la admiro, la respeto y la quiero. Hablo también en parte en nombre de Rafael Enochera, el presidente, porque no podía estar a esta hora. Esperamos que a última hora, si consigue librarse de sus actividades académicas, se incorpore. Cuando nos presentamos el pasado año a la elección para conformar un CD nuevo en AILA, planteamos sobre todo 3 cuestiones, que son a las que nos hemos dedicado, y dado que esto es AILA hoy, pues bueno, perdón, no es una cuestión de egocentrismo que me dedique. Creo que mi participación está justificada precisamente por esto, por el cargo que estamos ocupando y por aquello que estamos haciendo. Y nos planteamos fortalecer AILA entre congresos, potenciar jóvenes investigadores e investigadoras, y consolidar a AILA como espacio de los estudios americanistas entre Europa y América Latina. Bueno, a eso nos hemos dedicado con más o menos acierto, pues desde luego con muchísimo esfuerzo en los últimos 24 meses, justo ahora. 12 meses, justo ahora hace un año que se celebró la Asamblea de Nápoles, y hemos procurado cumplir parte de un pequeño escrito que habíamos presentado, que tenía que ver con una serie de puntos. Alguno fue citado antes, como la potenciación del grupo de trabajo. No solo hemos procurado hacer una convocatoria, es que estamos convencidos de que es la herramienta. También debo decir, y en un mes tendremos la Asamblea, hoy posiblemente mañana como muy tarde llegará la convocatoria, que no ha tenido todo el éxito esperado. Supongo que hay cosas que nos cuesta a todos arrancar, y en este caso sentimos que está ocurriendo, pero que creemos que esto va a ir cambiando. No solo mantener los que había o aquellos que quieren seguir, sino generar otros nuevos.
Hemos procurado también ampliar el rol de los coordinadores nacionales porque creemos que es fundamental para esa estructuración de AILA entre congresos, por cuanto son quienes nos ponen en contacto con lo que está pasando en cada país, pero también ampliándolo de un modo que no se daba antes. Había una serie de coordinadores o coordinadoras en función de la membresía en cada país. Consideramos que para muchos países, aunque tuviesen menos miembros de los estipulados, si no había coordinadores o coordinadoras, malamente iban a crecer esos miembros, porque no se podía hacer el trabajo del mismo modo. Y estamos intentando, por ahí Laurin podrá hablar dentro de un momento para el caso austríaco, también eso. Bueno, si han entrado a ver la página web, creo que ya ha llevado una buena renovación con una nueva herramienta, poder registrarse. Ahí, por ejemplo, en breve van a poder encontrar toda la documentación de la Asamblea una vez se genera el registro, y tenemos un espacio, por tanto, interno, no público, para todo aquello que nos incumba. Y a partir de ahí, pues las nuevas propuestas, reformando la propuesta editorial, intentando, bueno, por supuesto, dando continuidad a todo lo que se había hecho, fantástico, pero también ampliándola un poquito más y dándole un nuevo valor. Con la idea, no sabemos si una preocupación real o ficticia, pero nuestra impresión es que los estudios, en general los estudios de área, pero sobre todo los estudios de América Latina en Europa, están perdiendo fuerza respecto a cómo eran antes en casi todos los países. Quizás España aún va aguantando un poquito más porque también eran más voluminosos, pero hemos visto cerrar centros sobre América Latina en algunos países, disminuir en otros. Algunos coordinadores nacionales europeos nos contaban que en sus países mayoritariamente los socios son doctorandos, y sobre todo latinoamericanos, no tanto personal fijo en sus universidades. Es decir, se está dando un proceso que, bueno, nos hace cada vez más necesario fortalecer eso, fortalecerlo con gente joven, y que los espacios que creemos estén dedicados a eso para que Europa no pierda tanta fuerza. Obviamente damos por hecho que no va a ser, por suerte, igual en América Latina, y seguirán ayudándonos a sostenerlo. Eso fue la idea, y todo lo que estamos haciendo va orientado en eso, orientado en este sentido, para fortalecer países, crecer membresía, conocer bien quiénes somos, algunos elementos que pondremos en marcha en los próximos meses, como crear una pequeña base de información de latinoamericanistas de ambos lados del Atlántico, para que eso pueda fomentar relaciones, participaciones conjuntas de quien no se conoce y busca personas con temáticas similares, etcétera. Y también, y sobre todo en el caso de la propuesta editorial, volcarla sobre todo hacia gente joven. Hay dos cosas que identificamos y que propondremos en un mes a la Asamblea. Una es qué hacer con estudios, por cuanto la gente joven nos transmitía el esfuerzo de publicar en estudios no se ve recompensado con el tipo de valoración académica que está recibiendo, o que reciben la mayor parte de los productos editoriales, que no tienen ciertas características a la hora de las carreras de quien lo tiene muy complicado por mucho que trabaje, por las circunstancias de todas nuestras universidades. Entonces se está valorando la posibilidad de hacerle una publicación periódica, con la esperanza de que en pocos años adquiera el carácter y la fuerza suficiente como para estar bien indexada, y eso haga mucho más atractivo la publicación para la gente joven. Y una segunda parte, con esto termino, que tiene que ver con la generación de materiales que echamos de menos y que echa de menos mucha gente que nos lo había hecho llegar, materiales formativos que ya no se dan. La impresión de que todos conocemos nuestro reducto de investigación, pero no mucho más, y sobre todo en una cada vez más deficitaria formación teórica y metodológica. Y entonces, pues, ampliar una segunda línea de publicaciones en este sentido, en la que participe el grueso de la membresía de AILA, que quiero hacerlo, para dar herramientas a quien viene detrás, que esperamos que sean de interés. Bueno, esto más o menos, más allá de cuestiones de organización, cuentas, trámites legales, etcétera, ha sido el último año. Ha sido la propuesta, esperamos cumplirla. Podrán juzgarlo no solo en esta asamblea dentro de un mes, sino sobre todo en Budapest. Y confiemos que esto represente un puente para un futuro de AILA
que veremos en la próxima mesa, diferente, y esperamos que mejor. A partir de ahí, nada, será un gusto ya escuchar a dos de las personas que coordinan, como Tiziana y Laurin, y por supuesto a querido Domingo, y a partir de ahí quedo a disposición de las preguntas que surjan. Muy bien, muchísimas gracias, Eduardo. Adelante, Tiziana. Gracias, Manuel. ¿Me escuchan? Agradezco mucho la invitación de esta importante iniciativa. Y yo no estaba en Castellón porque estaba regresando a vivir en México, entonces fue interesante escuchar esta parte que me faltó. Me toca hablar del presente, pero no voy a hablar obviamente del presente inmediato porque ya habló Eduardo de lo que está haciendo el actual comité directivo, sino una fotografía que más bien remonta al momento de Nápoles hace un año. Y siendo historiador, lo que me se ocurrió era una mirada de largo periodo de la historia de Aila, si bien algo ya han dicho los que me precedieron. Aila entonces nació en un mundo completamente diferente de lo de hoy. Existía el muro de Berlín en los 70, entonces una creación que se dio durante la Guerra Fría, y el proyecto era de reunir los historiadores europeos que se ocupan de América Latina y que también, al revés de lo que decía Mónica, la contraparte, iban a lograr más allá de la cortina de hierro, de aquí por allá, ¿no? Esto era muy importante. No acaso nació y fue el grupo polaco que organizó la reunión fundadora. Como sabemos y como ya hemos dicho al principio, eran solo europeos, porque los latinoamericanos podían ser invitados solo si estaban estudiando en Europa. Y fue en los años 80 y 90 cuando la asociación creció mucho numéricamente, y en aquel entonces sí era realmente europea, en el sentido que había representantes de casi todos los países. Con el pasar de los años, en el mundo ya globalizado, ha dejado obviamente este perfil europeo para adquirir el perfil que tiene hoy, que es un perfil transatlántico o euroatlántico. Desde 99 los latinoamericanos consiguieron la calidad de miembros regulares, pero al mismo tiempo, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido que ha habido una pérdida de importancia de algunos grupos nacionales. Por ejemplo, en el trienio, entre los dos siglos, perdió importancia numéricamente de número el grupo francés. Entonces se abrió un debate en aquel entonces sobre la identidad de Aila, ¿no? Hoy en día este perfil euroatlántico o euroamericano se ha confirmado, como ha reflejado también el título del último congreso en Nápoles, ¿no? Entre América y Mediterráneo. Actores, ideas, circulaciones, ¿no? Y hoy podemos decir que los miembros son mitad y mitad, entonces una asociación con esta identidad. Desde sus orígenes, Aila es un espejo también de la latinoamericanística dentro de cada país, ¿no? Por lo menos en Europa. Uno de los elementos críticos ha sido, como ya hemos dicho, la pérdida de peso de Europa del Este, sobre la cual ya está trabajando el actual directivo. Por ejemplo, el grupo polaco se ha reducido a 3 miembros, como indicó también la coordinadora en una reunión que tuvimos, Magdalena Lisinska. Esto refleja un problema de un latinoamericanismo en Polonia, por ejemplo, que es bastante disperso y poco estructurado. Sin embargo, hay que ver que también allí donde los grupos son más numerosos, nutridos, como los franceses, que son hoy 27, pero ojo, si vamos a comparar los datos del largo periodo con los años 91, 96, los dos trienios, vemos que eran 37 y 35. Luego habían bajado a 9, y entonces esos datos también hay que tomarlo en cuenta. Y lo que emergió como punto crítico, es interesante con el debate, ¿no? de la otra mesa, es las relaciones adentro de Europa. O sea, hay más relaciones entre cada país o algunos países y América Latina que entre nosotros, ¿no? Entonces yo me acuerdo de los años 90 de Aila, ¿no? Cuando esta relación era mucho más fuerte. Me acuerdo cuando estaban Pichman, Fischer, Marco Beningeri, Buber. Entonces, ¿no? Había un grupo de jóvenes que se reunían en Florencia, en Fiesole, y que hacían, o sea, un percorso de intercambio, y esto sería una parte también importante que se podría recuperar. Y luego también los profesores participaban en clases de los demás, etcétera, ¿no?
a esta baja participación de Europa, pero tenemos también que agregar un problema con países que han tenido una historiografía importante. Citaba antes Manuel Elliot. El Reino Unido ahora tiene ya tan solo 7 participantes, eran 31. Y Alemania, que más o menos es estable desde los años 90 con sus 38 miembros, es uno de los casos que citaba antes Eduardo, o sea que en realidad muchos miembros son no estructurados, entonces no sabemos lo que va a pasar con el futuro. Y qué decir de Portugal, porque Portugal desde siempre ha tenido pocos miembros, como 3 miembros, por ejemplo, excepto el momento en el cual fue secretario general Portugal. La misma España, si vamos a ver, que es el grupo más nutrido, ¿no? En ahí el más numeroso, hoy cuenta con 71 miembros, pero si los comparamos con los trienios 91-96, eran 163 y 155. Entonces estamos hablando de menos de la mitad. Creo que también, para cerrar, porque creo que se va a acabar mi tiempo, es importante el papel que puede tener la asociación frente a la pérdida, como estaba diciendo también Eduardo, que ha tenido el interés por América Latina y en Europa, que creo que vemos en todos los lados. En Italia, seguramente, adentro de algunas academias. Hablo también del discurso que hace Unión Europea, que es un discurso muy viejo, muy, decimos, poco documentado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que también en esta parte cultural la asociación podría dar un aporte, fortalecer la comunicación entre los estados, porque cuando hablamos tanto de historiografía y también cuando María Rosaria hablaba justamente de nudos historiográficos, porque nuestra aportación a una historiografía tan nutrida como la de América Latina, que no necesitaría teóricamente más historiografía, no, pero era la de tener una mirada desde afuera, una mirada diferente. Entonces también en ese sentido fortalecer nuestra comunicación puede ser importante para fortalecer nuestra historiografía, que a su vez sea más útil también en el ámbito latinoamericano. Y al mismo tiempo hay que reforzar también la presencia de algunos países latinoamericanos, porque ha crecido mucho la presencia de los grandes países, pero tenemos países casi no representados como Centroamérica y también, por ejemplo, Bolivia, Perú, también creo que es bajo son los datos de Caribe. Aquí me quedo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Adelante, Domingo Lilón, Tony, la Universidad de Pécs. Adelante, Tony, un gusto. Sí, bueno, de nuevo, buenos días allí en América y buenas tardes aquí en Europa. Y voy a aprovechar un par de segundos para agradecer a Manuel por esta invitación. Si bien recuerdo, con Manuel nos conocimos personalmente y participamos en el 99 en un primer congreso sobre el trienio liberal organizado por la Complutense con Alberto Gil Novales. Y es un gran placer ver a Eduardo, a quien conocí en el 2001 cuando todavía era un estudiante de doctorado. Desde entonces han pasado tanto tiempo, ¿no? Y tantos años, y bueno, a Charo, que muchas veces coincidimos en las jornadas de OPATRI, ¿no? En la Universidad Carolina de Praga. Yo voy a aprovechar estos 2 o 3 minutos que tengo para matizar las informaciones que dio mi querida colega Mónica de la Universidad del Servicio Público y la siguiente organizadora, ¿no? Del Congreso en Budapest 2027, conjuntamente con los colegas de Szeged. Recientemente la Universidad de Varsovia, la revista América Latinska, sacó un ensayo mío sobre el estado de la cuestión de los estudios latinoamericanos en el caso de Hungría. Y por supuesto yo siempre digo, y en ese artículo también lo retracté, de que los estudios latinoamericanos en Hungría pues gozan de muy buena salud, ¿no? Sin embargo, los estudios de historia de América Latina, y aquí por ejemplo coincido con muchos de los comentarios que hizo Eduardo, creo que tenemos muchos problemas, ¿no? Problemas estructurales por el hecho de que
Claro, los estudios latinoamericanos, por ejemplo, en el área, no sé, de la literatura, en el área de las ciencias sociales se han ampliado y siguen manteniéndose. Por ejemplo, temas como migración, geopolítica, ¿no? Tienen todavía y hoy en día mucha importancia, principalmente los programas de estudios de relaciones internacionales, geopolítica. Pero en el área de la historia, que es precisamente la mesa nuestra, ¿no? Dice AGILA hoy, ¿no? O sea, la Asociación de Historiadores de Europa, sobre América Latina, pues sí que tenemos nosotros, creo yo, aquí en Hungría, problemas muy serios. Lo primero, podemos decir, por ejemplo, rápidamente en dos aspectos. En cuanto a membresía, Hungría, por supuesto, nunca fue pues uno de los países que tuviese una gran representación de miembros, ¿no? Pero mirando yo la lista, creo que no llegamos a 5 o 6 de los que actualmente estamos activos. Y digo actualmente estamos activos porque, por ejemplo, como dijo la colega Stabili, yo también estaba un poco retirado. Así que agradezco mucho a Eduardo, agradezco mucho a Manuel, agradezco mucho a Mónica que me hayan repescado, porque yo la verdad que estaba un poco retirado, principalmente después del Congreso de Valencia del 17, ¿no? Que fue el último en que participé. Y bueno, pues trato ahora de reincorporarme porque creo que hay que responder, ¿no? Y es además un honor de que me hayan invitado a algunos programas y algunos grupos de trabajo, y además también con miras al Congreso en Budapest del 27, ¿no? Pero, por ejemplo, si vemos a nivel nacional, en el caso de Hungría, bueno, primero dije lo de la membresía, que estamos entre unos 5 o 6 y no hay nadie nuevo. No veo nombres, por ejemplo, de algún doctorando nuestro. Me refiero no a PECH, me refiero simplemente a Hungría. Quizás a lo mejor en el caso de Mónica tiene más información y en su universidad quizás hay algunos que va por una rama o un área, por ejemplo, de la historia de América Latina. Yo no lo veo. Luego, los problemas estructurales a que yo me refiero, por ejemplo, luego precisamente con el cambio, ¿no? En programa Bolonia, la reforma de la educación superior en Europa, pues tuvimos unos cambios muy drásticos. Prácticamente, al menos en la universidad nuestra, la Universidad de Pécs, donde tenemos todavía el Centro Iberoamericano, el Departamento de Estudios Hispánicos e Iberoamericanos, no se enseña historia de América Latina. Anteriormente yo impartía ese curso en húngaro y en español. Ya no lo tengo. Tengo algunas conferencias en el programa de doctorado en geopolítica, en el programa de doctorado en relaciones internacionales, pero como curso de un semestre ya no lo tengo. Y eso naturalmente ha traído como consecuencia de que hay menos estudiantes que se identifican con cuestiones de historia latinoamericana. El último curso que yo llevé, pues hace unos 5 o 6 años atrás, tuve la oportunidad de llevarlo y más o menos ubicándome en el área de estudio de la geopolítica y de las relaciones internacionales, fue América Latina y el Caribe durante la Guerra Fría, ¿no? Pero solamente podía permitirme, digamos, a un espacio determinado que coincidía mucho con el área de las relaciones internacionales y la geopolítica. Y eso es un problema, de nuevo repito, de que no tenemos hoy en día, al menos en nuestra universidad, de Pécs, por ejemplo. Creo que en Szeged, el programa que Mónica comentó, que dirigía Anderle sobre historia del mundo hispánico, creo que ya no existe. Está inoperante, si yo bien recuerdo. Quizás si Mónica está aquí y me escucha y tiene una información mucho más fresca, a lo mejor puede decirme si funciona o si no funciona. Pero que yo sepa, por ejemplo, en los últimos años no se ha ido presentando estudiantes de doctorado ante este programa que dirigía el profesor Anderle, ¿no? Claro, naturalmente eso no significa que no se haya o no se hagan, digamos, diferentes actividades. Por ejemplo, una de las iniciativas que agradecemos mucho fue precisamente la de Manuel, en la revista Nuestras Américas, ¿no? Y allí de la Universidad de Jaume I, presentar un dossier sobre algunos de los latinoamericanistas húngaros que los coordinamos nosotros en honor al profesor Gyula Horváth de la Universidad de Kaposvár, ¿no? Bueno, por el momento solamente me quedo aquí, ya luego en la siguiente ronda pues hablaría un poco sobre
algunas cuestiones que podrían, digamos, ¿no? Beneficiar o desarrollar los estudios latinoamericanos en la historia latinoamericana, en el caso de Hungría. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos paso a la intervención de Lorín Blecha, de la Universidad de Salzburgo. Adelante, Lorín. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Manuel. No sé si soy el más joven, pero en 2005 tenía 17 años y bueno, todavía no puedo darle una historia de Castellón, pero otras historias cuando uno tiene 17 años. Para retarnos, para qué. Pero nada, voy también brevemente pasar algunos pensamientos míos, escuchando ahora antes Domingo, Eduardo, también Tiziana, y un poco también adaptando a la situación de Austria, donde también creo que es más o menos lo mismo que Domingo ha presentado ahora, la situación de membresías y todo esto activamente en AILA, o todavía menos. Mucho está conectado con una fuerte fragmentación de colegas, ¿ya?, dentro de Austria, ¿ya? Trabajando claramente desde diferentes disciplinas, ni hablando de los historiadoras y historiadores ahora, pero politólogos, sociólogos, etc. Entonces ahí ya existe dentro de Austria una gran fragmentación y ni es posible de conectarnos internamente en Austria. Esto es la primera cosa. La segunda es que también las personas que activamente se dedican a la historia de Latinoamérica en Austria son muy pocos y como va decayendo, ¿ya? Entonces esto es una problemática claramente que a mí me parece empieza ya con algo que está pasando desde 20 años, ya, que políticamente la temática se va de la agenda desde arriba hacia abajo, ¿ya?, digamos. Entonces, muchos fondos del Estado, programas se están cerrando. Mucho fue por mucho tiempo financiado también en una parte que se llama como Development Policy, ¿ya?, como ya esta terminología problemática, pero sin embargo, ahí existía como siempre la temática de Latinoamérica, ciertas áreas supuestamente más enfocadas que otros, pero había como, digamos, una atención pública a Latinoamérica. Hoy por hoy lo percibo siempre en extremas, ¿ya? Como cuando algo en la naturaleza pasa, cuando el volcán está explotando o un golpe de Estado. Entonces ahí en este ámbito muy raro y un poco muy polémico también, es mi percepción que está percibido Latinoamérica en Austria. Y esto me llega a una posible solución también de, digamos, poner, y esto observaba últimamente también, a poner América Latina también de nuevo un poco en el enfoque, especialmente de una perspectiva histórica. Lo que observo es que mucha gente no tiene una conexión más con la área, ¿ya? O al mismo tiempo tienen algo, pero no pueden conectarlo con su vida diaria. Y ahí veo mucho en Austria estas conexiones en el siglo XIX, el colonialismo informal, los imperios, el proceso donde se forman los estados latinoamericanos, y al mismo tiempo se forma durante el siglo XIX un sistema global por los imperios. Y ahí creo muchas de estas estructuras vemos todavía hoy, o están en cierto sentido como creándose nuevamente de diferentes formas. Entonces ahí puede ser una posible temática, ¿ya?, a través de un reasociamiento del colonialismo o informal junto con el proceso de los estados nacionales en América Latina, supuestamente en Europa, y revisar esto. Un segundo es, para mí, conectar la historia de Latinoamérica dentro del contexto global, claramente. Y acá especialmente me refiero al trabajo de los archivos. En mi experiencia, algunos países tienen un muy buen enfoque
de digitalización. Y esto creo abre muchas posibilidades desde estudiantes en el bachelor, master, ¿ya? Hasta profesores, ¿ya? De realmente tener acceso a estos documentos, ¿ya? Y, digamos, trabajar realmente sobre estas temáticas. Entonces, lo que yo hago siempre es enfocar también esta posibilidad que nos da la digitalización y conectarnos también con las fuentes, porque si los fondos se terminan para ambos lados en América Latina y Europa de viajar a Latinoamérica, claramente para los historiadores es muy difícil después de también tener esta perspectiva también como balanceado entre los archivos europeos y latinoamericanos. Entonces esto me parece un desarrollo muy positivo. Puede ser también un enfoque de Agila incluir activamente como stakeholders de los archivos, ¿ya? Como cooperaciones, como realmente estos son instituciones muy establecidos, muy profesionales que nos ayudan a trabajar juntos, ¿ya? Yo tengo muy buenas experiencias últimamente, por ejemplo, con Costa Rica, que es un servicio excelente y creo estos son aliados para mí. Estos son realmente gente que nos da información, no solo a mí, pero también a mis estudiantes, para llegar a esta información y estas fuentes, ¿ya? Entonces esto sería una segunda posible solución para reiniciar y para hacer gusto también al nivel universitario, ¿ya? Por ejemplo, de temas latinoamericanos, ¿ya? Y por lo último, claramente también mantener en cierto sentido también lo que pasó en Austria, estas instituciones, creo, Tiziana, vos mencionaste esto, la caída de estas instituciones, estos institutos iberoamericanos en Italia. Lo ha pasado lo mismo también acá en Austria. Muchas veces fue incorporado ahora en centros de educación, de lengua, de cambio intercultural, que en sí no es malo, pero fue como bajado un nivel, digamos, ¿ya? A algo casi folclórico a veces. Sin embargo, para mí es importante mantener estos lazos y a través de esto hay actores que desde mucho tiempo tienen estas conexiones, especialmente con actores políticos, los ministerios, con el cuerpo administrativo, es decir, entonces hay que mantener esto claramente, y esto es como una cosa que tienen que hacer las jóvenes generaciones, creo, recrear lazos y recrear cooperaciones, y no puede ser que está dependiendo de una persona que ya es mayor y está en retirarse de sus cargos. Entonces este es un poco el cargo que tenemos que hacer como jóvenes. Bueno, ahí lo dejo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Dorín. Muchísimas gracias a todos y a todas por ajustarse perfectamente a los tiempos indicados. Hacemos una segunda ronda, como en la primera mesa, indistintamente, si queréis en el mismo orden, adelante, y si no, pues intervenir como queráis. De acuerdo. Bueno, yo, después de escucharnos los cuatro, aparte de la diferencia de, obviamente, generacional que remarcó Lauri y que mira hacia el futuro, porque tiene mucho más por delante que por detrás, que también se nota. Me quedaba pensando, dije, bueno, cualquiera que llegue de fuera y de repente nos escuche pensará que esto va cuesta abajo. Es decir, que ahí la mal, que el americanismo va fatal, que se nos cierran los centros, que tenemos menos espacios. Bueno, yo creo que no. Es decir, creo que, como se dijo en la primera mesa, y expresó muy bien María Rosaria, 2005 en buena medida implicó un cambio como hubo otros cambios después, en algún otro momento, y como es necesario, yo creo que tiene que ser así, que cada tanto hay cambios y hay nuevos impulsos. No sé si Nápoles fue un cambio, pero desde luego sí que queremos que estos 3 años, o nuestra intención, a ver si lo logramos, es que sea un cambio en el sentido
sobre todo un cambio de cultura respecto a islas. Habla de cómo cambian los 90 respecto a lo que había antes, o cómo cambia, en 2005, 2008, bueno, después de Leiden y en todo lo que se explicó. Nuestra idea es precisamente un cambio porque tenemos la impresión compartida, yo creo que por mucha gente, que efectivamente se están cerrando centros. Sabemos que la coyuntura geopolítica no está del lado de América Latina, pero también sabemos que esto cambia y puede cambiar repentinamente. Es decir, los años 50 América Latina geopolíticamente no era relevante, pero de repente el 1 de enero del 59 pasa a ser relevante. Como también sabemos. Ahí con Manuel tenemos un trabajo pendiente de contar cómo todos esos centros latinoamericanos o latinoamericanistas surgen en los años 60, cada país por su motivo, pero que tienen que ver al final con que América Latina entró en la agenda. No sabemos qué va a pasar, esperemos que no sea por ninguna desgracia, pero a lo mejor la agenda cambia en el futuro. Pero más allá de eso, creo que el cambio de este trienio, lo que nos gustaría era iniciar un cambio de cultura en nosotros mismos. Es decir, que Aila no sea simplemente ese lugar en el que nos vemos cada 3 años, sino un lugar vivo durante los 3 años. Entonces, creo que ese cambio cultural, si lo logramos, y no va a ser solo cosa de un trienio, quien venga detrás, y Mónica, ya te estoy mirando a ti, no sabemos qué pasará a partir del año 27, pero digo, quien venga detrás, pues nos parece formidable si puede seguirlo. Ese cambio de que no solo seamos caras trienales, es decir, nos veamos cada 3 años y muy bien, y mientras nos olvidemos, sino que tengamos vida, miembro y vida, sobre todo, por la gente más joven. Porque ya sabemos que no podemos combatir contra las instituciones que se cierran. Pues estoy pensando ahora en el London School, cómo cerró su espacio, como Laurin nos cuenta que fue en Austria, como otros quedan subsumidos en espacios más grandes. En Utrecht, no, en Ámsterdam, es muy probable que el CESLA también en breve quede metido en el medio de otra institución. Bueno, un drama, pero hay que seguir. Es decir, no queda más remedio, y a lo mejor vuelve a cambiar. Entonces, yo sigo siendo optimista porque tiene que ser así, y porque ya vemos que además las nuevas ideas que ahora Laurin nos planteaba, pues son propias de también una generación, de cómo trabajar, de los archivos digitales. Aún no llegó la IA, pero ya también, ya hablaremos de inteligencia artificial en algún momento, y cómo eso tenemos que incorporarlo, porque es parte de ese cambio, y eso es mirar efectivamente a quien viene detrás. O sea que, bueno, mi mensaje es más positivo que negativo, porque esto cambia, pero el cambio pues es la única constante. Ya sabemos que tenemos bien como historiadoras e historiadores. Gracias. Sí, adelante, Tiziana. Bueno. No, yo estoy de acuerdo con Eduardo sobre la perspectiva futura. Entonces con Laurin no entendía decir, por lo menos el caso de Italia, que están cerrando instituciones. Me refería más bien a un interés político, que obviamente América Latina antes estaba ligada estrictamente a un interés también de la política que empujaba el interés más general, y al interés también en las escuelas, porque por ejemplo había que empezar con las prepas, ¿no? A enseñar América Latina para poder llegar a la universidad con un conocimiento. Se ha roto un poco esta cadena de conocimiento, más que por lo menos por Italia cerrar instituciones. Yo quería dar, pero también una mirada sobre cómo ha cambiado la historiografía a partir de Nápoles. Nápoles ha sido un éxito porque hubo 700 miembros, 700 participantes, unos 70, 72 simposios, y ahí se ha visto un cambio en la historiografía. Bueno, por primero, con lástima por un historiador, la casi ausencia o, bueno, una presencia mínima de la historia colonial, donde hubo solo 13 simposios. Claro, algunos simposios eran diacrónicos, o sea, con lecturas de largo periodo desde el siglo XIV al XIX, pero sin embargo adentro en realidad a lo mejor una ponencia se ocupaba de Colonia. Quindi esta parte se ha reducido, pero se ha reducido, yo creo, en Europa. En Italia tenemos solo uno, que es un joven recién adquirido que se ocupa de Nueva España, pero otros casos latinoamericanos, yo conozco más los de México, pero me imagino también otros países. Obviamente no es así porque tienen una sólida tradición de la colonia, de estudios como la UNAM sobre la colonia y también prehispánico. Entonces esto lo podemos decir, yo creo, más referido a Europa. Lo que también se han reducido mucho son los estudios sobre el 19.
Entonces allí también hay como una interrupción de un patrimonio de estudios que ha sido muy importante, de administración, justicia, corrupción, de nuestros padres académicos y padres de AILA también, ¿no? Donde ese contributo muy importante parece que no va a tener mucho seguimiento. Yo creo que también estos temas, justicia, administración, corrupción, etcétera, son muy importantes hoy en día con lo que está pasando en el mundo de hoy, ¿no? Y entonces lo que predomina y ha desaparecido prácticamente de todo. Entonces en este decimos muestra, que es una muestra pero grande, que hubo en Nápoles, los estudios económicos, ¿no? Que eran tan en boga en los años 70. Lo que predomina es seguramente la historiografía sobre el siglo XX. Obviamente hace 25 años también hago el siglo XX como historiografía, porque cuando empezamos a hacer esto, porque no había historiografía sobre el siglo XX, ahora parece que ha reemplazado toda la otra, y ahora llega hasta los años 60, 70 del siglo XX, entonces se ha vuelto más allá. Esto tanto en Europa como en América Latina. Siguen los temas de la dictadura, militantes de izquierda. En el caso de México, por ejemplo, guerrilla y guerra sucia han aumentado. En general, la política aparece, pero de manera transversal, ¿no? O sea, por lo menos había algunas ponencias dentro de los simposios, no muchos simposios dedicados enteramente a la política. Ha desaparecido la historia de la ciencia, la historia de la naturaleza fue importante para la latinoamericanística. En Europa y no en América Latina, porque ahí es diferente, no aparece la historia ambiental. En Italia, por ejemplo, tenemos una que pero también ha vivido mucho y acaba de regresar hace un par de años en Colombia. Entonces aquí yo creo que hay que plantear el problema del diálogo entre las historiografías también, ¿no? Y hay un solo simposio hubo de historia de cocina, de alimentación, ausencia de la historia de Centroamérica y poco de la historia caraíbica, que también creo que es un punto, un vacío historiográfico que habría que impulsar mucho, dada la importancia, ¿no? Si bien, bueno, obviamente el título del congreso era appunto circulaciones, etcétera, entonces esta palabra ha sido recurrente, circulación, imaginario, representación, pero hubo casi ausencia de temas de historiografía tradicional, como por ejemplo migraciones y fronteras. Yo creo que llama la atención en un mundo contemporáneo donde son dos temas, por ejemplo, extremadamente actuales y importantes, ¿no? Y entonces creo que hay que replantear también la problemática del historiador y la relación entre el historiador y el presente, que como sabemos es un tema tradicional y absolutamente importante, ¿no? Y además en un presente donde está lleno, aquí como allá, entonces en esto nos parecemos, de narraciones políticas que usan la historia, la memoria, pero obviamente son narraciones, no es historia o historiografía, entonces que simplifica y distorsiona la historia, ¿no? Entonces, cuáles son las preguntas de investigación que nos ponemos. Creo que es importante también una reflexión sobre esto, porque también siempre en este pasaje, ¿no?, que decíamos de AILA, en el mundo globalizado, transatlántica, euroamericana, pero poco presente las relaciones internacionales entre los países latinoamericanos y el mundo. Pensamos, para hacer el ejemplo más banal, lo de la China, ¿no? Entonces parece un poco en contradicción con este pasaje también de la asociación a la globalización y el problema del global, ¿no? Entonces, que es predominante en la realidad, o sea, la relación interno-externo, donde las historias globales pero han dejado mucho a un lado también la parte interna, que yo creo que es fundamental para hacer una buena historia global. Así como pocos han sido la historia del presente, o sea, desde los años 80, 90 en adelante. Entonces, para concluir, repensar, creo, el papel del historiador es importante en este presente, un presente entonces que de esta fotografía resulta un poco aplastado entre la ausencia de la historia, ¿no?, en el caso colonial, y la ausencia también de la historia del presente, y entonces replantear, creo, este papel del historiador es importante también por las generaciones futuras. Gracias. Muchas gracias. Adelante, Tony. Sí, bueno, yo voy a ser muy preciso, conciso y corto, y precisamente basándome en la experiencia que tenemos aquí, principalmente en nuestra universidad, ¿no?
Anteriormente había dicho que se han cerrado cátedras, se han cerrado centros, se han cerrado clases, ¿no? Cursos, pero en base a la experiencia, por ejemplo, que tenemos, puedo promover, por ejemplo, que desarrollemos precisamente en el caso concreto con Santiago de Compostela, precisamente. Cuando nos cierran aquí, por ejemplo, curso de Historia de América Latina, hemos tenido una colaboración muy, pero muy buena con Santiago de Compostela, con quien tenemos ya, pues creo que más de 2 décadas de relaciones a través de los programas Erasmus, y muchos de mis estudiantes en relaciones internacionales que no han estudiado Historia de América Latina han tomado curso tanto con Eduardo como con Pilar y con varios colegas también de la Universidad de Santiago de Compostela. Es decir, al cierre de las posibilidades que se dan en nuestra Universidad de Pech, pues lo que nosotros promovemos es tratar de buscar entonces una solución, si no en Pech, fuera de Pech. Y en este caso, las relaciones, por ejemplo, bilaterales dentro del marco de Erasmus con Santiago de Compostela es uno de los ejemplos más fantásticos que tenemos. El otro punto que quería tocar, lo ha tocado más o menos Lorín sobre ello, precisamente el intercambio a través de redes de investigación o grupos de trabajo, donde, por ejemplo, podemos coordinar colaboraciones con los colegas de América Latina, principalmente con relación a las fuentes de archivo, con investigaciones más o menos sean parecidas o en casos comparados, digamos, con colegas de aquí, de Europa, ¿no? Por ejemplo, el caso más concreto lo estamos llevando a cabo con un colega de Chile que precisamente va a presentar o presentó una beca para pasar una estancia en la Universidad Ludovica, la universidad donde trabaja Mónica, sobre un trabajo de investigación entre Hungría 1956, la invasión soviética, y la invasión estadounidense del 65 en República Dominicana por parte de los Estados Unidos, ¿no? Y entonces así uno puede, digamos, intercambiar fuentes que se encuentran allí y fuentes que tenemos nosotros, principalmente en el caso de Europa Central y Oriental, donde debido a los problemas idiomáticos, ¿no? Lengua, el húngaro, el polaco, el checo, pues mucha gente no lo domina y tienen entonces muchas limitaciones. Es decir, tratar, por ejemplo, de crear unas fuentes con colegas del caso de América Latina, sea con estudios comparados, sea con estudios temáticos que más o menos tengan una cierta relación, e incentivar el intercambio, el trabajo colectivo en base a intercambio de fuentes, digamos, de archivo que ellos tienen acceso o que nosotros también tenemos acceso. Esas son más o menos las 2 opiniones que quería comentar. Gracias. Muchas gracias. Adelante, Lorín. No, no quería ser como muy negativo en ese sentido, Eduardo. Bueno, por al fin estoy del país de Sigmund Freud y Kafka, tal vez es esto. Pero totalmente de acuerdo que dijo Domingo y reforzar estas cooperaciones es muy importante, a mí me parece. Pero solo tal vez quiero poner otra temática y referirme a que Tiziana me ha dicho que muchas veces me parece nuestro lugar hoy por hoy en el público está tomado por otros, ¿ya? Para explicar el mundo, ¿ya? Y esto a mí me parece se ha perdido un poco en las últimas décadas. Entonces, puede ser que necesitamos también como grupo, como Águila, ¿ya? O individualmente, buscar también a veces estos foros donde intentamos realmente explicar cómo es el mundo de hoy, ¿ya? A través de la historia, porque esto está, no sé, no quiero decir tomado, pero muchas veces el rol lo toman otra gente o otras disciplinas y no los historiadores y historiadoras. Entonces esto veo también una tendencia, ahora otra vez estoy un poco más negativo, lo siento, pero es una observación solamente que recibo también de otros colegas, no solamente que trabajan sobre Latinoamérica, puede ser de personas sobre África y todo esto, que de una perspectiva histórica nos puede traer respuestas a las preguntas de hoy o las condiciones en que
para interpretar lo que está hoy o posibles explicaciones. Y esto muchas veces creo parte de cierta iniciativa de entre todos nosotros mismos para también posicionarse en el público, ¿ya? Bueno, ahí lo dejo porque es una cuestión después muy personal a veces, ¿ya? Y puede ser muy polémico lo que vemos algunas discusiones ahora en Latinoamérica sobre Venezuela o Nicaragua, ¿ya? Y cómo posicionarse frente de estas dictaduras puede ser en otro contexto ya tomado como ya de otra manera. Bueno, ahí lo dejo. Sí, muchísimas gracias. También, como la mesa anterior, creo que hay reflexiones, intervenciones, propuestas, también datos y lugares muy interesantes de esta isla hoy. Yo, antes de dar unos minutos que podemos tener para quien quiera intervenir entre nuestros asistentes, decir una cosa, y es que esta reflexión histórica creo que puede llegar más atrás o menos. AILA en general a mí me parece que siempre ha sido, no AILA, sino sus comités directivos, evidentemente hablo yo por mí que perteneció a 3, muy celosa con sus siglas y muy celosa en ceder sus siglas a eventos fuera de los congresos que decía Eduardo trienales. Yo creo que eso es un cambio y creo que claramente es un cambio desde la Asamblea de Nápoles y un cambio inevitablemente a mejor. Abrir las siglas, abrir en sentido de abrir sus alas, sus puertas a que dentro del marco obviamente serio, historiadoras latinoamericanistas, no presten sus siglas, sino que se acobijan a eventos intercongresos, me parece que es totalmente un acierto y que era tan necesario como el abrir sus congresos a América Latina. Y un ejemplo es este coloquio. Cuando yo consulté al comité directivo, en este caso a una parte del comité directivo, Eduardo, si creía conveniente o no poner las siglas de AILA más allá de la organización oficial dentro de la UGI, y ahí Eduardo, como secretario general, creo que dentro del contexto del CD, dijo, por supuesto, esto es una actividad sobre AILA y albergando AILA. Y ahora es un ejemplo de extender AILA. Nos hemos hecho muchas preguntas muchas veces de por qué pertenecer a AILA. Eso se ha ido a lo largo del tiempo. Rosaria acordará, Sonia, Mónica, etcétera, etcétera. Y en el momento en que AILA abra sus puertas y lo están haciendo a acoger eventos e iniciativas que redunden en el conocimiento de la historia latinoamericanista y latinoamericana, pues evidentemente con una serie de rigurosidad, de seriedad y de valía, pues es un enriquecimiento notable en forma de ver de la asociación y un motivo para pertenecer a la asociación. No quisiera extenderme más. Hay intervenciones entre nuestros asistentes. José Antonio Serrano, adelante. Si es que está. Sí. Perdón, no puedo prender mi máquina. Bueno, muy buenos días en América Latina. Muy buenos días en América Latina, buenas tardes en Europa. No, yo me quisiera hacerles una pregunta sobre esta iniciativa que se rescata, y esa es mi pregunta, de los grupos de investigación. Eso me parece fundamental en esta mesa, lo que se acordó en Nápoles. Yo no estuve en Nápoles, pero sí supe. Sí. Y ahora, aprovechando que hay varias personas que están haciendo un recuento, sí me gustaría saber si estos grupos de investigación, que ojalá, esa es la mejor manera para mí, yo creo, de hacerlo, estas redes intelectuales, si ya hubo una evaluación histórica, si ya hubo esos intentos, qué tanto funcionaron, qué no funcionaron, etcétera, etcétera.
Gracias. ¿Queréis? Hacemos las preguntas. Veo a Charo Márquez y a Verónica. No sé si hay alguien más. Y con eso cerramos este bloque. Adelante, Charo. Adelante, Verónica, como veas. Bueno, gracias. Le doy la palabra a Charo y luego después sigo yo si quieren. Vale. Buenas tardes. Un gusto saludarte, Domingo. Voy a ser muy rápida y tengo una pregunta para Domingo Lilón y otra para Laurín. No he tomado nota de la revista donde has dicho que has publicado el artículo sobre los estudios de América Latina en Hungría. ¿Y por qué ese interés? Porque has comentado, bueno, primero porque me encanta leerte y luego porque has comentado la conexión que tenéis con Santiago. Conexión que tiene la Universidad de Szeged idéntica con Huelva. Es decir, que absolutamente todos mis niños cuando llegan a tercero se van a estudiar Historia de América a Szeged. Por lo tanto, algo tiene el agua cuando la bendicen. Es decir, me abandonan aquí en la tierra del descubrimiento y se van con vosotros, en este caso, a la Universidad de Szeged. Por lo tanto, si me pasas la referencia del artículo, estaría muy agradecida. Y con respecto a Laurín, voy a hacer como que no he oído cuántos años tenía en el Congreso de Castellón, así, porque yo no solo estaba en el Congreso de Castellón, sino que estuve en el de Sevilla. Por lo tanto, la diferencia de edad, el marco temporal es inmenso. Por lo tanto, no quiero oírte, pero sí que me aclares un poco qué papel. Has hablado de los archivos. Yo soy una mujer pro archivos, pro fuentes primarias y yo no concibo la historia de otra manera. Pero sí me gustaría que me ayudaras un poco a aclararme, igual no me he enterado bien, qué papel piensas tú que puede tener AILA con el tema de los archivos. Me he perdido ahí un poco. Adelante, Verónica. Muchas gracias. Yo me encanta el optimismo de Eduardo y aplaudo mucho la iniciativa de Laurín, pero no puedo evitar unirme al pesimismo que nos une a muchos por el poco interés que hay en la cultura en general y la historia en particular, que implica un recorte presupuestal, un cierre de instituciones, y toco madera para que a la mía todavía no le toque. Pero creo que sí es importante, para no centrarnos en hacer esta historia tan cerrada mirándonos el ombligo, es importante abrirnos, voltear los ojos a otras partes del mundo y hacer esta propuesta de historias conectadas, de historias comparadas. Y tenemos un elemento interesante que desafortunadamente tuvo efectos negativos, pero también lo tuvo positivos, que fue la pandemia. Gracias a la pandemia logramos esta comunicación en estas ventanitas como estamos ahora y nos permitió comunicarnos con distintas partes del mundo. Y con el cierre de archivos, bibliotecas y librerías, se pusieron a disposición en línea muchísimas sedes donde podría consultarse directamente algunas fuentes digitalizadas. A ver, claro, libros de forma no oficial que los estudiantes podían entrar a una página web y leer. Y ahora muchas de esas páginas han desaparecido, pero otras afortunadamente se mantienen. Entonces, la propuesta de Laurín de utilizar estos recursos digitales, yo creo que tendría que rescatarse, y ahí la podría organizar un reconocimiento, un inventario, un listado y ponerlas en su página web y decir, estas son las fuentes que están disponibles, está Pares en España, están muchas fuentes en México, etcétera, para que todos podamos seguir haciendo historia a pesar del pesimismo que nos priva a muchos de nosotros, sobre todo a los que pintamos canas. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, hay preguntas directas y otras no tanto. Al joven Laurín, muchas, y adelante. Gracias, Manuel. Permítame, porque han llegado mis niñas a casa y me están ya llamando al papá. Es justamente a la cuestión de Rosario sobre los archivos que
explicaba más o menos Verónica ahora, ¿no? Es esta conexión y esta visibilización de muy buenos archivos y muy buenos trabajos de archivistas que existe hoy por hoy, que también algunas veces yo no conozco, pero crear realmente estos o nutrificar estos lazos. Esto fue mi pensamiento o mi experiencia en los últimos años, que por la pandemia también estoy totalmente de acuerdo, Verónica, que trajo estas buenas cosas de la digitalización que pueden ser muy útiles, y lo veo en mis clases, ya mostrando estos a los estudiantes, y muchas veces no lo conocen. Entonces, esto fue mi punto sobre los archivos. Y a la pregunta del colega José Antonio sobre la investigación, especialmente como una investigación sobre como historizar los estudios latinoamericanos en Austria, justamente no existe, pero estoy planeando esto con un colega de investigar de una perspectiva claramente de Austria, ¿ya? Pero también conectado hacia el siglo XIX, ¿no? y en este sentido. Y ya con esto me disculpo y me despido de ustedes, porque hay 2 niñas ahí ya esperando para el papá. Muchas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias por estar, por aceptar el interés. Un fuerte abrazo. Muy bien, yo voy a ser muy corto también. Primeramente, con Huelva, parte de nuestro corazón también está allí, por supuesto. Claro, yo tengo fotos de cuando éramos muy jovencitos. Te lo voy a enviar junto con el link de este artículo que publicó la revista Latinska América de la Universidad de Varsovia, que, por ejemplo, a propósito, quiero agregar que entre los muchos problemas que hemos tenido también aquí en la Europa Centro-Oriental ha sido precisamente la desaparición del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Varsovia, y que dirigía anteriormente el profesor Andrzej Dębitz, ¿no? Una parte se tuvo que ir al Departamento de Estudios Iberoamericanos, que es mucho más inclinado hacia la filología hispánica, ¿no? Y por supuesto, las relaciones que tenemos con Santiago a través de Eduardo y de Pilar, creo que tiene más de 20 años, ¿no? Pero igualmente con Huelva, a través de María Antonia y mi querido hermano Manolo, ¿no? A quien le tengo un gran cariño, Manolo Lara. Por supuesto, ellos iniciaron ese proyecto del Centro de Estudios Húngaros, que desgraciadamente está inoperante, porque desde hace varios años dejaron de recibir el subsidio que daba el gobierno húngaro y ha desaparecido, que eso es uno de los problemas que hemos tenido, y que, como dije en mi segunda intervención, hemos tratado de más o menos superar a través de los programas Erasmus. Por ejemplo, el año lectivo pasado, una de mis alumnas pasó un año con ustedes allí, solamente que ella estaba en el área de filología hispánica, ¿no? O sea que la desaparición del centro húngaro en la Universidad de Huelva es desgraciadamente uno de los remanentes, ¿no? De esta política de limitaciones y de liquidaciones que hemos tenido y que estamos pasando en el área de los estudios latinoamericanos desde el punto de vista historiográfico, y que de una forma u otra uno más o menos trata de compensar a través de estos programas de intercambio, que son igualmente lo que acabas de decir, porque Szeged, el origen del latinoamericanismo húngaro desde el punto de vista historiográfico nace en Szeged, con el profesor Wittmann Tibor, que mencionó Mónica, y que aprovechando esta situación con Manuel de Lara, nuestro querido amigo historiador, junto con los colegas, por ejemplo, de entonces de Szeged, cuando todavía Ander estaba vivo, compensaron, ¿no? Y gracias a esos programas, ¿no? Ustedes han tenido exactamente estudiantes húngaros, muchos, allí en Huelva, y Szeged también ha recibido muchos estudiantes de Huelva durante varios periodos a través de estos Erasmus, como
naturalmente nosotros hemos tenido con Eduardo y con Pilar. Ellos han recibido mis alumnos y yo he recibido varios de sus alumnos. Es decir, eso es una salida a los problemas. Yo me quedo, por ejemplo, con ella para terminar con el comentario de la profesora María Rosaria, que en tiempos de crisis salen nuevas ideas, ¿no? Y por ejemplo, ahora quizás nosotros aquí en esta área de Europa Centro-Oriental estamos también teniendo crisis en cuanto a la cantidad, en cuanto a la calidad, pero yo estoy seguro de que eso va a traer como resultado nuevas salidas y nuevas perspectivas. Es decir, desde ese punto de vista yo también soy muy positivo y muy optimista. Y Charo, te voy a enviar luego el link y unas fotos de cuando éramos jóvenes. Gracias. Bueno, finalmente, Manuel, si me permites, lo primero es decir que lamento mucho los celos de Charo por las relaciones entre PEX y Santiago, pero debo decir que podemos mejorarlas, incluyendo a Huelva, que hoy he recibido un estudiante de máster que viene precisamente de Huelva, muy majo, que ya se acercó para contarme lo mucho que adoraba a Maño y sus clases también con Charo. O sea que podremos hacer un triángulo amoroso más satisfactorio en este caso. Pregunta directa de José Antonio Serrano. Los grupos, efectivamente, empezamos haciendo inventario, revisando los que había, escribiéndole a todos. Algunos contestaron, otros no, otros están pendientes de enviarnos información. Bueno, hay una situación dispar. En este momento se está preparando un espacio web para cada uno de los grupos y que cada grupo de los que ya existen, más de los que ahora se acaban de proponer como nuevos grupos, tengan también un espacio propio para la comunicación. No está siendo rápido, pero esperamos que se vaya cumpliendo. Es cierto, creo que en un año la web ya ha cambiado mucho y poco a poco irá cambiando más, y en los grupos especialmente. Y pensamos que en los próximos meses, de aquí a fin de año, habrá algún grupo más por las intenciones que nos han manifestado. También, bueno, la web la hemos pensado, de ahí el cambio importante que sufrió, y en esto tiene que ver con lo que planteaba Laurín y Verónica, digamos, como una cebolla al revés. No le vamos a quitar capas, le vamos a añadir capas. Alguna, bueno, lo primero cuando lo planteó Laurín sobre los archivos, dije, pues estupendo, porque era una de las cosas en lista. Archivos, bibliotecas, revistas, centros y, por otras cuestiones que hemos hablado últimamente, asociaciones. Es decir, para vincularnos también más con las asociaciones de historiadores e historiadoras de cada uno de los países, con el trabajo que haga el coordinador o coordinadora de cada uno de los países. Entonces, está previsto que por lo menos la utilicemos como herramienta para acercarnos a eso y tener más vínculo. Pero desde luego los archivos serán una cuestión prioritaria para que, si alguien quiere, encuentren a AILA, y esto era parte de eso, de hacer de AILA no solo algo cada 3 años, sino algo vivo durante el trienio, que también sea un espacio en donde recurrir a acceder a recursos, o por lo menos como un puente para ello, que también le da presencia. Como le da presencia, como señalaba Manuel, a que AILA esté un poquito más en las actividades de sus socios, porque esa idea de evitar que solo sean caras trienales, bueno, superarlo culturalmente es complicado. Nosotros sabemos que hay mucha gente que solo pagaba el trienio en función de si iba o no iba al Congreso. Entonces, eso no es ser socio de AILA, eso es aprovechar el descuento en este caso, pero la idea es que valga la pena, y ahí la pregunta la planteó Manuel, y debo decir que la había planteado en la reunión de los coordinadores europeos bajo la dirección de Mijal, el vicepresidente europeo, y con Claudia, que creo que también está aquí, en la reunión que organizó con las coordinaciones latinoamericanas, la misma pregunta, ¿por qué? Y lo dijo Mónica también en otra reunión del CD, ¿por qué pertenecer a AILA? Entonces la intención es que haya motivos para pertenecer a AILA siempre, independientemente que se pueda ir al Congreso. O sea, que el Congreso está bien, pero además durante congresos también haya motivos. Y bueno, ahí están recursos, está lo que señalaba de logo, que es más que logo, es dar un respaldo a la actividad que hacen los miembros y que AILA también sea útil en eso, etcétera. Los vínculos, por supuesto, los programas, gran idea la que propone Domingo a través de programas de intercambio. Bueno, ir limitando. Lo que nos falta por
por un lado, ir consiguiéndolo por otro, porque los tiempos han cambiado y no tenemos lo de hace 20 años, pero a lo mejor podemos empezar a tener otras cosas. O sea que, bueno, yo agradezco, en este caso, la posibilidad de recoger un montón de ideas, que intentaremos, algunas estaban medio presentes, tomando forma, otras las incorporamos nuevas para ir mejorando eso. Y solo una última cosa, en el tema de los grupos, hubo un llamamiento sobre todo a que se renueven, porque es cierto que los grupos que ya existían, algunos ya tienen muchos años. Hubo otros que no sabemos qué va a pasar, porque uno de los que iba a tener continuidad, pues el fallecimiento de Joseph, pues ya Chelo Naranjo no me ha dicho todavía qué va a pasar con el grupo, pero quiere decir que es un grupo que viene en los años 90, pero ojalá pueda haber, el Caribe tenga un grupo futuro, o este u otro, o renovándose de algún modo, porque es fundamental, pero sobre todo incorporando gente joven. El gran reto que yo me planteo es eso, que los jóvenes, las personas más jóvenes se incorporen a la asociación, pero especialmente a los grupos, y lo ven como un espacio que le puede aportar a sus carreras y a su trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Creo que ha sido una mesa también muy productiva. Vamos con un cierto retraso. Muchas gracias a Eduardo, a Tony, a Lorín y a Tiziana por esta mesa. Vamos a hacer... volvemos a las 18:40 hora española, general europea, 9 minutos de descanso, y arrancamos con la tercera mesa para corregir un poco el retraso. Muchísimas gracias, nos vemos en menos de 10 minutos.